Muy buen día, mis hermanos. Dios les bendiga. Dándole continuidad a lo que iniciamos la semana pasada con relación al subtema de nuestro estudio de hombre a hombre. El subtema que veíamos era educando a nuestras esposas. Y la semana pasada contextualizábamos ese aspecto basado en lo que la palabra de Dios dice de que si las esposas, decía el apóstol Pablo a los Corintios, quieren aprender algo, deben hacerlo en casa con sus esposos. Y se resaltaba el hecho de que nosotros como esposos somos los que estamos llamados realmente a educar, a enseñar bíblicamente a nuestras esposas. Pues como decía, continuando con ese aspecto, para completar así este ciclo, no tan solo nuestras esposas son el ente de formación espiritual en cuanto a su carácter, en cuanto a su vida cristiana, en cuanto a su relación con Dios, de parte de nosotros los esposos, los hombres, los que estamos llamados a ser líderes, sino que también hay otro aspecto, y yo quiero resaltarlo en esta mañana a la luz de la palabra de Dios, y quisiera que ustedes me acompañen al libro de Esther. Nosotros conocemos este libro interesante, donde aquí hay un proceso extraordinario de la nación de Israel, y cómo Dios usa realmente a Esther, cómo Dios usa también a Mardoqueo para que todo su plan y su propósito divino se cumpliera en la nación de Israel a través de ellos dos. Y a la luz del capítulo 2 del libro de Esther, ya cuando es ella proclamada como reina, hay un punto interesante que yo quisiera resaltar. Y está específicamente en el versículo número 20. Quiero que me acompañen. Esther capítulo 2, el versículo 20. La palabra de Dios señala lo siguiente. Vamos a tomarlo desde el 19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Escuche ahora, hermano. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Y este es el punto a resaltar aquí, hermanos. Mardoqueo, nosotros sabemos que realmente no era el padre biológico de la reina Esther. Mardoqueo realmente era tío de ella. Pero desde el punto de vista de la crianza, desde el punto de vista de la guía, de la educación, era su padre de crianza, como nosotros decimos en el argot popular. Y notemos varios elementos interesantes que nosotros podemos resaltar del versículo número 20. Vemos aquí a una joven, una dama obediente. Dice el versículo que ella hacía todo lo que Mardoqueo le decía. Ella era una joven obediente. Pero esa obediencia, ese cumplimiento obediente de las directrices de Mardoqueo no se dio así por así. No se daba sencillamente porque Esther era obediente. Para llegar a esa obediencia hubo un proceso previo, un proceso anterior. Y es el que dice la última parte del versículo 20. Dice que ella hacía todo lo que Mardoqueo le decía, pero porque él la educaban. Y aquí nosotros vemos a Mardoqueo como padre de crianza, como padre, vamos a llamarle así, de Esther, donde hubo un esfuerzo, hubo un deseo, una voluntad de educarle. Sabemos que él le había dicho que no revelara la procedencia de ella. Pero aquí nosotros vemos que Mardoqueo invirtió tiempo, invirtió esfuerzo, invirtió todo lo habido y por haber para educar a Esther. Lo que nos motiva a nosotros como padres también a educar a nuestros hijos. La educación de los hijos, aún de los hijos cristianos, obviamente, no depende del Estado. La educación espiritual, que esa es a la que nos referimos, no depende del Estado. La educación espiritual de nuestros hijos no depende solo de una escuela bíblica o de una EBDB o de la escuela dominical los domingos o de un culto de jóvenes, en el caso ya de que sean adolescentes y jóvenes.
La educación principal de nuestros hijos depende exclusivamente de nosotros, los padres. De nosotros es que depende, porque somos nosotros los que estamos llamados realmente a educarles a ellos. Somos nosotros los que estamos llamados a estudiar la palabra y hacer que la vida espiritual de nuestros hijos sean prósperas. La palabra de Dios dice, hay un versículo interesante, que los hijos son como saetas, como flechas en manos de valientes. Pero hasta una película se ha afirmado de ese versículo. Pero muchos padres cristianos enfocan este versículo de flechas en manos de valientes desde el punto de vista de lo secular. Y nosotros sabemos que eso es así. Muchos padres cristianos se han preocupado por la educación secular de los hijos, a tal punto que en muchas iglesias tenemos muchos hijos inteligentes, tenemos muchos hijos que saben mucho de ciencias, que saben mucho de arte, que saben mucho de literatura, pero tienen un conocimiento ínfimo de Dios y de su palabra. Y todo eso es porque realmente la inclinación lógica y natural de todo padre cristiano debe ser educarle bíblicamente y no simplemente hacer énfasis en el aspecto secular. A Dios no le interesa que nuestros hijos sean profesionales. A Dios no le interesa que nuestros hijos sean emprendedores, que puedan tener negocios, que sean ejecutivos de grandes corporaciones. Eso es bueno, y siempre y cuando sea según la voluntad de Dios. Si los hijos logran esas cosas, amén. Pero no porque el interés primario de los padres sea motivarles sencillamente a un enfoque secular. ¿Te has preguntado tú como padre qué tipo de educación le estás dando a tus hijos? ¿Le has preguntado tú como padre a tus hijos qué versículos se aprendieron? ¿Dónde estuvo el devocional del día? ¿Qué libro de la Biblia están aprendiendo? ¿Qué pregunta de las Escrituras tienen que quizás ellos están confusos en ese aspecto y tú le pudieras aclarar? ¿Te has dedicado a eso? ¿Qué tiempo pasas con tus hijos enseñándoles la palabra de Dios? ¿Con algún material, ya sea de internet o algún material físico con el cual tú pudieras discipular a tus hijos? El discipulado de los hijos no depende de la clase de discipulado de la iglesia. Es bueno que ellos vayan ahí, pero el verdadero discipulado y principal discipulado de nuestros hijos inicia en nuestros hogares con el maestro por excelencia, que es el Espíritu Santo, a través de nosotros como padres y como esposos de nuestras esposas. Eso es realmente lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Así que, querido hermano que me ves y me escuchas, medita en este versículo y propón en tu corazón que así como Esther hacía todo lo que Mardoqueo le decía, también tú debes procurar que tus hijos hagan en obediencia todo lo que tú le digas, pero porque has pasado tiempo educando a tus hijos. No dejemos que el mundo sea quien eduque a nuestros jóvenes. No dejemos que la universidad, no dejemos que el ateísmo, no dejemos que las diferentes ideologías sean las que eduquen a nuestros hijos, porque el mundo lo está haciendo. Satanás tiene un plan completo para educar a los jóvenes de las iglesias. Pero no permitamos que sea Satanás quien deforme, quien obstruye el crecimiento espiritual de los jóvenes, de nuestros hijos, por falta de carácter espiritual en nosotros como padres y por falta de una crianza correcta, guiada y empujada por los preceptos divinos que están en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que la actitud nuestra sea la de Mardoqueo: educar a nuestros hijos para el reino
para lo espiritual y que lo material quede en un segundo plano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.